Hola, tenga muy buen día. Mi nombre es Gladys Carleni Osorio Girón, con número de cuenta 2022-2011-0045, del campus de Choluteca. A continuación, en la clase de Derecho de los Tratados, vamos a tratar una serie de puntos importantes en cuanto a los tratados. Iniciamos con el inciso A. En cuanto a la definición de la interpretación de los tratados. Bien, la interpretación de los tratados se refiere al proceso de analizar y determinar el significado y el alcance de las disposiciones contenidas en un tratado internacional. Bien, este proceso a su vez implica entender, aplicar y utilizar lo que son las palabras y términos utilizados en dicho tratado. Es decir, tratar de interpretar de una manera clara y sencilla para así poder llevar a cabo todo lo que contiene dicho tratado. Así como también considerar bastante en forma los objetivos y los propósitos del tratado en su totalidad. A su vez, cabe recalcar otro punto de que la interpretación del tratado también puede realizarse por las partes del tratado y a su vez la Corte Internacional de Justicia u otros tribunales nacionales. Además que se busca lo que es garantizar una comprensión clara y coherente de las obligaciones y derechos establecidos en el tratado. Bien, en cuanto al inciso B, el cual nos dice los sujetos que pueden interpretar el tratado. ¿Quiénes son esos sujetos? A su vez, conocemos que son tres los más comunes. El primero es las partes del tratado. El segundo es la Corte Internacional de Justicia con sus siglas CIJ. Y el tercero son los tribunales nacionales. Bien, cuando nos referimos a lo que son las partes del tratado, aquí queremos aportar de que cada entidad o cada estado internacional que sea parte en dicho tratado tiene el derecho de interpretarlo y a su vez aplicarlo, ¿verdad? Y según su entendimiento en las disposiciones del mismo. En cuanto a la Corte Internacional de Justicia, aquí cabe mencionar que la Corte Internacional de Justicia, como principal órgano judicial de las Naciones Unidas, tiene la competencia total y absoluta para interpretar los tratados en disputas o en controversias entre dichos estados, siempre y cuando las partes así lo acuerden, o cuando se presente una controversia sobre la interpretación o aplicación de un tratado. En cuanto a los tribunales nacionales, aquí cabe recalcar que también tienen dependencia para poder interpretar lo que son los tratados cuando se aplican en casos presentados ante ellos, ¿verdad? Y en este caso, pues especialmente cuando se trata de derechos o disputas que involucran a tratados internacionales. Bien, Cabe recalcar que estos tres sujetos o tres entes son bien importantes para que puedan interpretar lo que son los tratados. En cuanto al inciso C, tenemos lo que son las reglas de interpretación de los tratados según la Convención de Viena. Sabemos, ¿verdad?, que la Convención de Viena se dio entre los años 1964 a 1969. Y ahora vamos a ver cuáles son esas reglas para poder interpretar los tratados. Existen cuatro, las más comunes, y la primera es la regla de interpretación según el texto del tratado, el cual establece, ¿verdad?, que según el artículo 31 de la Convención de Viena. Esta regla se establece que el texto del tratado puede ser interpretado de acuerdo con el significado ordinario de los términos utilizados en el contexto y a la luz del objeto y el fin del tratado. También se debe tener en cuenta, ¿verdad?, los términos de cualquier tratado o de cualquier anexo, así como el contexto histórico y la intención de las partes al momento de celebrar dicho tratado. En cuanto a la segunda regla, es la regla de interpretación según el contexto, y también es en base al artículo 31 de la Convención de Viena. Aquí además establece que el tratado debe tener en cuenta el contexto en el que se encuentra el tratado, incluyendo cualquier preámbulo o cualquier anexo, así como cualquier práctica que se requiera de forma ulterior en la aplicación del mismo tratado. En cuanto a la tercera regla, tenemos lo que es la regla de interpretación según la buena fe, siempre en el artículo 31, ¿verdad?, de la Convención de Viena. Aquí las partes deben interpretar y aplicar los tratados de buena fe y de mutuo acuerdo con el sentido común y con los principios generales, ¿verdad?, del derecho internacional, evitando el mal uso de interpretaciones que puedan coincidir
o que pueda deducir a resultados absurdos o injustos. Y en la cuarta regla, la cual es la regla suplementaria de la interpretación, según el artículo 32 de la Convención de Viena, aquí nos podemos aportar que después de aplicar las reglas de interpretación del artículo 31, en este tipo de regla aún persiste una ambigüedad o oscuridad en el tratado, y también se puede recurrir a lo que son a medios suplementarios de interpretación, así como los trabajos preparatorios de la negociación del tratado y las circunstancias de su conclusión, para aclarar el significado de los términos del tratado. Bueno, estas son las principales reglas, ¿verdad?, de interpretación, que son fundamentales para garantizar una interpretación coherente y uniforme en los tratados internacionales. Bueno, esto ha sido mi breve explicación. Muchas gracias, abogada. Saludos.